Para explicar este nuevo sistema de creación de la planimetría en el CAD para cualquier trabajo, primero hay que explicar cómo era el sistema que se seguía hasta ahora con Protopo. En el vídeo anterior, dividido en 4 partes, hemos visto cómo se hacía antes de que hubiéramos implementado la herramienta que presentamos ahora. Vídeo 2 de la guía definitiva para hacer un levantamiento topográfico en Urbana con una nube de puntos LIDAR. Minuto 24:10. Para ver cómo se hacen esas polilíneas 2D. Y en el vídeo 3, en el minuto 00, para ver cómo se proyectan esas polilíneas a la nube de puntos MDP. Dejaré estos datos en la descripción del vídeo. Pues bien, ahora con este nuevo sistema le puedes decir al programa que cada vez que acabes una polilínea te la proyecte automáticamente sobre la nube de puntos MDP y además ya te pone la misma pendiente en aquellos puntos que caigan en un hueco o espacio vacío. De este último vídeo voy a abrir el fichero hillpine.dwg, que es el fichero final, con el trabajo terminado, que hemos presentado al cliente como veis aquí. Y voy a quedarme solo con las capas donde he creado las polilíneas, tanto las 2D como las 3D, que deseo como líneas de rotura en el cálculo del curvado, y que hicimos en ese vídeo. Estas polilíneas serán las que hay en las capas vías, acera y ejes en 2D, y vías 3D, acera 3D, ejes 3D y bordillo abajo en 3D. Y cargo el fichero de visualización de nube de puntos de Autodesk Recap, el final.rcp, sobre esta planimetría. Aquí vemos todas estas entidades creadas, las polilíneas 2D y las 3D proyectadas. Cargo en memoria el fichero de nube de puntos MDP final.mdp, que es el fichero filtrado y recortado que tenemos de este trabajo. Desactivo todas las capas para este primer ejemplo y voy a empezar a hacer la planimetría como si no tuviera nada hecho, como si empezara desde cero. Pero, y aquí está la herramienta opción que presentamos ahora, abro el cuadro de diálogo de configurar MDP, pinchando aquí en el icono de la nube. Y ahora vemos 3 nuevas opciones al principio del mismo, de este cuadro. No solo las opciones de decidir la longitud de los tramos en que deseamos dividir la polilínea cuando se proyecte, sino que podemos decirle a Protopo que cada vez que se termine de dibujar una polilínea, 2D con arcos o sin arcos o 3D, se proyecte al momento sobre la nube de puntos MDP cargado en memoria. Y no solo eso, sino que le puedo indicar si deseo borrar la polilínea dibujada por mí y quedarme solo con la 3D proyectada. Que si os acordáis, para los bordillos abajo, en el vídeo anterior, lo hicimos así. Y también le podemos indicar un prefijo para la capa donde deseamos esa nueva polilínea proyectada. Con lo que si estoy dibujando en la capa vías, la nueva polilínea proyectada que me va a crear estará en la capa vías / MDP 3D, por defecto. Aquí arriba vemos que si pinchamos aquí, surge un pequeño manual en PDF, que explica este cuadro de diálogo en toda su extensión, punto a punto. Y también podemos acceder a este vídeo que estoy haciendo ahora, que estáis viendo, pinchando en este otro link. Así que, una vez que le hemos dicho que una vez terminado el dibujo de cualquier polilínea en el CAD la proyecte, pinchando en esta casilla de selección, configuramos la longitud de los tramos a crear en las líneas rectas y en los arcos y pulsamos aceptar. Ahora cada vez que yo cree una polilínea, dibuje una polilínea normal del CAD, automáticamente cuando la termine se creará una nueva polilínea 3D proyectada sobre la nube de puntos MDP sin que yo tenga que hacer ninguna otra operación.
Veámoslo. Me voy a crear una capa nueva que la voy a llamar, por ejemplo, acera demo. También la voy a poner de color verde y la voy a poner como activa para que todo lo que se dibuje sea en esa capa. Ahora voy a cambiar la elevación del dibujo, que está en 0, la voy a poner en 90, porque sé que el fichero de visualización está sobre la cota 85 y quiero que todas las polilíneas 2D que yo haga estén por encima del fichero y así las voy viendo. Me acerco a la zona, por ejemplo, de esta acera y uso la orden normal de polilínea. Voy a dibujar el primer punto por fuera para que veáis que también le va a dar cota a ese punto que está por fuera. Me dibujo una línea, un arco, más o menos que vaya por fuera. Sigo con el arco. Lo estoy haciendo más o menos porque lo único que quiero es que veáis cómo funciona. Y sigo con el arco un poquito más, ¿vale? Hasta aquí, por ejemplo. Y ahora termino la orden. Y aquí veis cómo se ha creado la capa acera demo MDP 3D. Y aquí la veis proyectada como una polilínea 3D con la configuración de intervalo entre vértices que he seleccionado, de 2 metros en las líneas y de 0,5 metros en los arcos. Y no solo eso, sino que vemos que no nos pasa como en el último vídeo que ya he comentado, que al proyectar aquellos puntos que caían en un hueco espacio vacío, los dejaba con la cota menos 901, sino que Protopo ya ha calculado la cota de esos puntos teniendo en cuenta la pendiente entre el punto anterior y punto posterior con cota que hubiese. Ahora compara esto con cómo se hacía antes y verás que te ahorras mucho trabajo. De todas maneras, si ya tienes creadas las polilíneas 2D porque no tenías la 9 puntos MDP o porque te venían de algún fichero de trabajo, puedes seguir haciéndolo de la forma que se explica en ese otro vídeo, proyectándolas a mano con la opción de proyectar polilínea, que hay en la barra de herramientas de PProtopo. Ahora comparemos el resultado con el trabajo ya realizado. Voy a hacer una polilínea 2D apoyándome con referencia a punto final sobre las polilíneas 2D que hice de ejes. Y le voy a decir que me borre las que dibuje, ya que ya las tengo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya estoy en la capa ejes. Me voy a acercar a la zona donde está el eje de la calle. Uso la orden de polilínea 2D y me voy apoyando en los puntos finales de los ejes. Cuando es arco, pues pongo arco, selecciono el punto final, sigue el arco hasta aquí, aquí hay otro arco, hasta aquí, y ahora aquí hay una línea recta, pues pongo línea recta, hasta el punto final, por aquí no hay ninguno, hasta este de aquí, y ahora aparece un arco, ¿no? Digo arco, enter, y voy buscando, hasta aquí, vale. Y ahora esto de aquí ya aparece una línea recta, pues L, que sería este de aquí, y aquí ya creo que va hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final. Hasta aquí, pulso Enter para terminar la orden, y si ahora vemos aquí, se habrá creado una capa que se va a llamar ejes MDP 3D, lógicamente. Y si lo pongo en 3D, aquí veo el eje perfectamente pasado en 3D. También están las de bordillo abajo que me había dejado antes, pero automáticamente, sin hacer nada, ya tienes proyectada el eje en 3D. Y si saco la capa ejes, la activo la capa ejes 3D para cotejar y ver la diferencia. Y como veis aquí, hay dos entidades y está exactamente una encima de otra, de como lo hicimos en el vídeo anterior, el trabajo. Veis que hay dos entidades, están justo con las mismas cotas. Y esto es, digamos, el nuevo sistema, que es muchísimo mejor que el anterior, ya que te lo hace todo en el momento automáticamente.